Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de campo eléctrico. Resolveremos el siguiente ejercicio. En los vértices de un triángulo equilátero de 0.02 metros de lado se encuentran dos cargas de 3 coulomb y 5 coulomb respectivamente. Calcular la intensidad del campo en el otro vértice. Como vemos en la figura, tenemos el triángulo equilátero del lado 0.02 metros y como recordemos que un triángulo equilátero tiene sus tres ángulos iguales, que es de 60 grados. Nos piden calcular una intensidad en el otro vértice. Nos dan dos cargas, las cuales generarán una intensidad cada una y tendremos una intensidad resultante. Tenemos de la carga 1 una intensidad 1, de la carga 2 intensidad 2, la cual nos dará una intensidad resultante. Para encontrar la intensidad resultante aplicaremos la ley de coseno, para lo cual utilizaremos el ángulo opuesto al vector resultante o en la intensidad resultante, que en este caso tenemos el ángulo de 120. ¿Cómo obtenemos el ángulo de 120? Tenemos la dirección de la intensidad 1, que es de 60 grados, que nos da el ángulo, el triángulo equilátero, donde sabemos que sabemos que la sumatoria de dos componentes nos da 180. 180 menos 60 tendremos los 120 grados. Entonces, para encontrar la intensidad resultante, debemos encontrar primero la intensidad 1 y la intensidad 2. Verificamos los datos que tenemos. Nos dan la distancia de la carga 1 y la carga 2. Entonces tendremos distancia 1, que va a ser 0.02 metros. La distancia 2 de la carga 2 va a ser igual 0.02 metros. La carga 1, que es de 3 coulomb, y la carga 2, que es de 5 coulomb. Y nos piden calcular la intensidad, que va a ser nuestra incógnita. Para la fórmula general de la intensidad utilizaremos la constante de Coulomb, que es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado dividido entre Coulomb al cuadrado. Recordemos que la fórmula general de la intensidad nos dice que es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Primero encontramos la intensidad 1, entonces utilizamos la carga 1 y distancia 1. Reemplazamos datos y vamos a tener la intensidad 1, que es igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 elevado a la 9 newton metro cuadrado dividido entre Coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 1, que es 3 coulomb dividido entre la distancia de 0.02 metros elevado al cuadrado. Resolviendo tenemos la intensidad 1, donde las unidades metro cuadrado con metro cuadrado se va, coulomb con coulomb, y me queda newton sobre coulomb. Entonces multiplicando 9 por 10 a la 9 elevado a la 9 por 3 dividido entre la distancia elevado al cuadrado, tenemos la intensidad 1, que nos sale 6.75 por 10 elevado a la 13 newton dividido entre coulomb. De la misma manera
calculamos la intensidad 2, donde vamos a tener la constante de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado dividido entre Coulomb al cuadrado. Como estamos calculando la intensidad 2, utilizaremos la carga 2, que es 5 Coulomb, dividido entre la distancia, que es de 0.02 metros elevado al cuadrado. Y tenemos la intensidad 2. Resolviendo de igual manera las unidades, me va a quedar Coulomb con Coulomb se va, metro cuadrado con metro cuadrado, y me va a quedar en newton dividido entre Coulomb. Y tenemos la intensidad 2, que es 1.125 por 10 elevado a la 14 newton sobre Coulomb. Entonces, para encontrar la intensidad resultante, aplicaremos la ley de coseno utilizando el ángulo de 120 grados. Continuamos. Para calcular la intensidad resultante, aplicamos la ley de coseno, que nos dice que es igual a la intensidad 2 elevado al cuadrado más la intensidad 1 elevado al cuadrado menos el duplo de la intensidad 2 por la intensidad 1 multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a la intensidad resultante. Como ya habíamos visto, es 120 grados. Y a todo esto aplicamos raíz cuadrada y reemplazamos los datos. Vamos a tener la intensidad resultante. Tenemos la intensidad 2, que es igual a 1.125 por 10 elevado a la 14 newton dividido entre Coulomb, y todo esto elevado al cuadrado, más la intensidad 1, que es igual a 6.75 por 10 elevado a la 13 newton dividido entre Coulomb, y todo esto elevado al cuadrado, menos el duplo de la intensidad 2 por la intensidad, que es 1.125 por 10 elevado al 14 newton dividido entre Coulomb, multiplicado por la intensidad 1, que es 6.75 por 10 elevado a la 13 newton dividido entre Coulomb, multiplicado por coseno de 120 grados. Y vamos a tener la intensidad resultante, y todo esto aplicamos raíz cuadrada y resolviendo tendremos 1.125 exponente a la 14 elevado al cuadrado más 6.75 exponente a la 13 elevado al cuadrado menos 2 por 1.125 exponente a la 14 multiplicado por 6.75 exponente a la 13 por el coseno de 120. Y tendremos el resultado resolviendo 2.480625 por 10 elevado a la 28, y tenemos newton al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, y todo esto aplicamos raíz cuadrada y vamos a tener la intensidad resultante. Sacamos raíz cuadrada y es igual a 1.575 por 10 elevado a 14 newton sobre Coulomb. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.